¿Qué tal? Vamos a ver sólidos de revolución. Estamos estudiando aplicaciones de la integral. Vamos a estudiar tres métodos para calcular el volumen de un sólido de revolución: el método de discos, el método de arandelas y el método de cascarones. Entonces, en este video veremos cómo determinar cuál es el método que nos conviene. Veamos. El método de discos tiene esta fórmula para el cálculo de un diferencial de volumen: pi por radio al cuadrado por el diferencial de h. El radio es la distancia desde el eje de rotación hacia la función. Y el diferencial de h puede ser de x o de y. Cuando la rotación es en este sentido, esto se vuelve de x. Y cuando la rotación es en este sentido, alrededor de una recta vertical, esto se vuelve diferencial de y. El método de arandelas es muy similar al método de discos. Prácticamente tienen la misma naturaleza. De hecho, el método de arandelas es una resta entre un disco grande y un disco pequeño. El disco grande tiene como volumen pi por radio al cuadrado por el diferencial de h, tal como lo vimos arriba. Y el disco pequeño, que genera un hueco, tiene como fórmula pi por radio pequeño al cuadrado por el diferencial de h. Si factorizamos pi y el diferencial de h, obtenemos esta expresión. Muy bien, como en el caso de discos, si la rotación es en este sentido, esto se convierte en diferencial de x. Y si es en este sentido, esto se convierte en diferencial de y. Muy bien, el último método es el método de cascarones. En este caso, esta es la fórmula que nos permite calcular el volumen de un cascarón. El radio es la distancia desde el eje de rotación hacia este extremo. La altura es la altura correspondiente al cascarón cilíndrico. Y el diferencial de R puede ser de X o de Y. Si la rotación es en este sentido, esto se convierte en diferencial de X. Si la rotación es en este sentido, esto se convierte en diferencial de Y. Muy bien, si conocemos estas tres fórmulas que están resumidas aquí, aquí está el nombre de cada método con la fórmula que corresponde. Si conocemos esas tres fórmulas, el siguiente paso es, dado un ejercicio particular, elegir el método que nos conviene. Muy bien, esta tabla es muy útil para escoger ese método. Veamos. Si conocemos que la función depende de x, es decir, que x es la variable independiente y la rotación es alrededor de una recta horizontal, es decir, si la rotación es así, aplicamos el primer método, es decir, aplicamos ya sea discos o arandelas. Como antes se dijo, aplicamos disco cuando se trata de una sola función y arandelas cuando la rotación corresponde a una región limitada por dos funciones. En cualquier caso estamos aplicando el método 1. Muy bien, si la rotación es en este sentido, tomando en cuenta que y depende de x, es decir, que x es la variable independiente, si la rotación es en este sentido, aplicamos el método de cascarones, el método número 2. Si la rotación es en este sentido y la función depende de y, es decir, si y es la variable independiente, aplicamos el método de cascarones. Finalmente, si la rotación es así y x es función de y, siendo y la variable independiente, aplicamos el método 1, es decir, discos o arandelas. Gracias.